¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un WBC Talk más. Vamos a tener buenos ejemplos y sobre todo muy actuales. Será muy interesante, pero primero déjenme presentar a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Xochitl, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias y feliz de tener aquí este WS Talk de Referees. Le decía a Analía Maradona antes de iniciar que ya le extrañábamos aquí como experta y también Héctor Afu que se va a sumar en un rato más con nosotros. Me va a tocar hablar de la palabra del mes que normalmente le toca a Cristian, pero la vamos a hablar desde aquí. Esta palabra la promueve WS Cares y la palabra de este mes es protección. Al hablar de protección, pensamos que es protección física, sobre todo en boxeo, pues la guardia, los bloqueos, movimiento de cabeza, que si los vendajes, las caretas, etcétera. Pero también la protección debe de ser mental y emocional. Aquí hemos hablado muchísimo en toda la agenda que seguimos en el mes de la salud mental, cómo podemos o cómo debemos de aprender a controlar las emociones, el miedo, la agresividad, ser muy conscientes en nuestras tomas de decisiones, sobre todo en el boxeo. Ustedes, referees oficiales, no solamente los boxeadores, las esquinas, cuando en un combate están siempre bajo un tema, pues bajo mucha presión y también aprender a poner límites personales. Creo que personales y éticos, ¿verdad? Creo que hoy vamos a tocar algunos de esos temas que son límites, que es cuando sabemos hacer bien nuestra función. Obviamente la protección o prevención en el tema de salud, de las lesiones. Hemos hablado muchísimo, repito, de salud mental aquí. Eh, para los oficiales, como es el tema de nutrición, de recuperación, de la paz mental que debe existir previo a un combate cuando ustedes entran en acción, ¿verdad? Entonces, sobre todo esto tiene un eje transversal que se pudiera llamar ética. Yo así lo describiría, es protección con la transversalidad de la ética, pues te lleva a ser consciente y asumir la responsabilidad de lo que en este deporte y en la vida significa hablar de protección. Con eso yo pues concluyo esta introducción, les doy la bienvenida a los alumnos, a los expertos y a ti, Víctor, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí, si Gaby o Gilbert pueden ayudar a Patrick Schmidt para que pueda encontrar cómo traducir, está escribiendo que no lo pudo hacer. Pues bienvenidos todos. Este WBC Talk se trata precisamente de protección, Xochitl, precisamente de esta figura que es el referee y que para eso está antiguamente, como ya lo habíamos platicado. El referee estaba para levantar, y para decir quién había ganado, era quien estaba ahí cerca. Obviamente todo eso ha cambiado. Don José Sulaimán hizo verdaderamente cambios muy, muy importantes en donde se le permite al referee estar totalmente dedicado a la seguridad. Y es precisamente esto a lo que vamos. Algo que siempre es polémico, la detención de un combate. Analía, bienvenida. ¿Cómo estás desde Argentina? Hola, hola, un saludo a todos desde Argentina, desde la fría Argentina. Acá estamos. Pues mira, las oportunidades que he tenido de estar allá siempre me ha tocado mucho calor en diciembre o enero. Preferiría el frío. En fin. Eh, Analia, cuál es la obligación más importante que tiene un referee de boxeo en una función? Sí, por supuesto, nuestra primer regla es cuidar la integridad física de los atletas. Primera regla y fundamental. Es por eso la razón, casi siempre y la gran mayoría de los referees en inglés dicen protect yourself at all times. All times. Yes. Protéjanse
absolutamente todo momento. ¿Por qué? Porque aunque tú intervienes, no tienes el control siempre de un golpe o de alguna cosa así Ujú. que salga, y esa es la parte más importante. ¿Cuáles son los elementos que tiene un referee para proteger a un peleador? Bueno, nosotros durante un combate hay varias situaciones que se pueden dar. La herramienta del saber actuar en el momento justo, la concentración que tenemos que tener en el combate, durante la pelea, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando, saber, nosotros llamamos saber leer la pelea, saber leer, ver lo que está pasando, si hay inferioridad de condiciones. Nosotros tenemos a los boxeadores apenas a 2 pasos eh, de distancia, o sea, somos los primeros que vemos lo que está pasando en una pelea, ¿sí? Le vemos los ojos al boxeador, esa es nuestra herramienta, ¿no? Ver lo que está sucediendo. Así que creo que es fundamental estar concentrado y entender lo que está pasando en un combate, ¿no? Cuando tú eres asignada, justo estábamos platicando de eso y por cierto, muchas felicidades por tu nueva asignación que vas a Texas. Dios mediante, sí. Prontito, en unas horas ya estoy saliendo. Felicidades por tu asignación. Cuando tú eres asignada a una pelea, ¿revisas videos de ese peleador o no lo haces? Sí, 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 yo, a ver, no todos los árbitros lo hacen, pero en mi caso sí, lo que suelo ver principalmente es el récord, es ver las últimas peleas de cada boxeador, si las ganaron, si las perdieron, en qué situación las perdieron, si fue por nocaut, es principalmente lo que veo. Después, si son diestros o zurdos, eso para mí es lo de menos, lo veo apenas comienza el combate, ¿no? En la acción. Pero sí soy de mirar el récord de los boxeadores. Esta parte de analizar previamente estilos, que bien tú sabes que la estrategia y todo puede cambiar, pero de pronto puedes encontrarte un peleador que empiece a pegar, abrazar o haga diferentes situaciones. ¿Tú revisas esto previamente de algunas peleas? No, no, pero con el paso de los años y la experiencia que uno tiene, vas conociendo a muchos de los boxeadores. Acá en mi caso en Argentina he dirigido varias veces a ciertos boxeadores, entonces uno es como que ya los va conociendo, va sabiendo si es lo que llamamos mañero, si es de agarrar, si es de hacer infracciones, de meter la cabeza, pero también sucede que cada pelea es distinta, ¿no? No siempre va a tener quizás el mismo estilo de combate. Así que es como que, bueno, tenemos algo en cuenta, pero sabemos que las peleas son distintas y, bueno, una noche pudo cometer faltas porque no estaba bien preparado o agarraba mucho y por ahí en otro combate hace una pelea limpia, ¿no? Así que eso depende. Es decir, tú prefieres entrar en blanco, lo más en blanco posible. Sí, sí, no, no, no en blanco porque algo sé ya. Yo una vez que estoy designada y me dicen qué pelea voy a dirigir, busco información sobre récords, sobre últimas combates, con quién ha peleado las últimas veces. Es todo lo que busco en un boxeador. Correcto. ¿Cuáles son los puntos? Cuando tú llegas al vestidor, ¿qué analizas del peleador que está ahí previo a la pelea? La última visita. Sí, bueno, la visita principalmente es darle las últimas instrucciones, lo que voy a querer que suceda y lo que no voy a querer que suceda, lo tienen que tener en cuenta. Hay ciertas faltas que hay que advertirlas desde el vestuario, ¿sí? Como por ejemplo el golpe de conejo, ¿no?
Esa es la falta más grave que por cuestiones de salud les pido que la eviten, al igual que el golpe en la espalda, ¿sí? Y el golpe bajo. Le doy indicaciones, qué es lo que puede pasar con respecto al golpe bajo, qué puede pasar si tira a un rival, que no lo remate cuando cayó. Uno tiene que evitar por todas las maneras posibles de que esto no suceda, ¿no? Golpear al boxeador una vez caído es una falta flagrante, así que se tiene que evitar. Si está sentido, también es una recomendación que hago. Si está sentido, que apoye la rodilla, la mano en la lona. ¿Por qué es esto? Nosotros acá en Argentina hasta hace muy poquito teníamos cuenta de pie. Entonces, bueno, nosotros como referees teníamos la posibilidad, en caso de ver a un boxeador en inferioridad de condiciones, pero que no caía en el ring, podíamos hacer una cuenta de pie. Hoy por hoy, acá en Argentina, nos aunamos al resto del mundo y retiramos, ¿sí?, la cuenta de pie. Entonces, nuestra recomendación hoy por hoy como referees es decirle a los boxeadores que si están sentidos, apoyen la rodilla para poder darle la opción de la cuenta de protección. Caso contrario, si yo como árbitro que no está en condiciones de seguir, paro automáticamente la pelea como hace el resto del mundo, ¿no? Esto es muy interesante porque obviamente en protección para peleadores amateurs se sigue haciendo, se sigue dando el Sí, conteo sí, de sí. pie, pero Sí. en profesional no, ya no es esto permitido. Analía, cuando tú llegas al vestidor, ¿qué observas? ¿Qué observas del vestidor? ¿Qué observas del peleador? ¿Observas el rostro? ¿Observas vaselina? ¿Observas lesiones? ¿Qué observas? Sí, sí, sí. Uno hace una radiografía cuando va llegando al vestidor y ve la vestimenta, ve el calzado, que ya tenga el calzado bien atado, si tiene colocado el protector inguinal o aún no. A veces uno llega demasiado temprano al vestidor y por ahí todavía no están cambiados. Si vemos y observamos que están en pleno vendaje, bueno, nos acercamos luego, pero bueno, si ya está el vendaje preparado, se tiene que chequear. eh, Antes de dar las instrucciones, observamos si el boxeador está, eh, o cómo lo vemos, si tiene alguna herida, ¿sí? Pero eso seguramente ya el médico lo tuvo que haber visto y haber dado el visto bueno el día anterior, ¿no? Al combate que pueda pelear. A veces tienen algunas marcas propias del sparring o de alguna pelea anterior, pero bueno, principalmente eso. Después su concentración, hay veces que están escuchando música, que están concentrados en sus cosas, su mundo. Nosotros no podemos hacer nada, simplemente nos tienen que escuchar cuando le pedimos atención con respecto a las últimas indicaciones antes de subir a la pelea. Correcto, y de pronto hay que estar preparado porque aunque ves el equipo, recuerdo muy bien una pelea de McWilliams Arroyo en donde ambos botines se empezó a desprender la suela y Mm, tuvieron que poner cinta y entonces parecía sí. que estaba patinando en hielo y aún así se mantuvo peleando y son situaciones que como referee tienes que estar muy al pendiente. Sí, sí, lo del calzado, aquí más de una pelea, no me tocó a mí, pero he visto que hay algunos boxeadores que no tienen el calzado correspondiente, ¿no? Para un combate de boxeo y muchas veces la suela se les despega y terminan, como bien dijiste, poniéndole cinta para, bueno, que pueda seguir peleando. Pero sí, todo lo que sea vestimenta que no tenga quizás demasiados flecos o cosas largas que puedan molestar durante la pelea, se observa en el caso de las mujeres, que si tienen algún tipo de peinado, a veces tienen, bueno, como mi caso, que tenemos el pelo largo, bueno,
el pelo largo en la mujer durante un combate puede ser un latigazo. Entonces, bueno, hay que también observar eso en el caso de las mujeres y pedirles que se hagan un rodete o con cinta, se encintan la cola para que no sea un latigazo cuando dan vueltas o se mueven, tanto para la misma boxeadora como para su rival, ¿no? Que le puede pegar con la cola del pelo en la cara. Porque en muchas ocasiones inclusive ponen chaquiras o bolitas al final, ¿no? Que pueden terminar dañando No, algo. claro, claro. En ese caso también lo observo, como lo deben observar todos, y si tiene algo metálico, le pedimos que se lo saque. No puede ser nada metálico. Porque además estamos considerando siempre que hablamos de una pelea y grandes referees, como que siempre nos lleva a estas peleas en Nueva York, en Las Vegas, en diferentes lugares así grandes, pero hay peleas de 4 rounds en cualquier lugar pequeño, en donde, como bien decías, el calzado no siempre es el correcto. Tú utiliza los tenis que tiene o las zapatillas que tiene a mano. Sí, 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 así es. Por eso, bueno, sean peleas de 4 rounds, de 8 títulos mundiales, eh, para todos con el mismo respeto y bueno, explicándole las cosas como tienen que ser. Ya en el desarrollo de la pelea los tienes arriba del ring. ¿Cuáles son estos procesos de deterioro que tú vas viendo durante la Perdón pelea? ¿Qué que vas se observando? Ya entrecortó. nos mencionaste Disculpa que que se ya en el entrecortó. proceso de la pelea, ¿ahí me Sí, escuchas? Ya en sí, el proceso de la pelea, obviamente los checas en esquinas, revisas protector pélvico, revisas protector bucal, qué sí. tanta vaselina, revisas guantes, revisas firmas, revisas todo. ¿Qué otra cosa revisas cuando estás en la esquina, previo a la pelea? Cuando estoy en la esquina, lo principal es que no haya exceso de vaselina. Vos comentabas recién sobre la vaselina. La vaselina es aceptada, pero no en exceso, que no tenga sobre el cuerpo vaselina. Que, por ejemplo, en los rincones haya el agua que le vayan a dar al boxeador que sea de color transparente, la botella, para evitar alguna situación que nosotros no sepamos que le estén dando durante el descanso, que no haya ningún tipo de toalla, trapo, lo que sea sobre el ring, ¿sí? Siempre que nosotros estemos por comenzar un combate, antes de darle la orden al cronometrista, tenemos que chequear que no haya nada en ninguno de los rincones, ni apoyado, ni sobre las cuerdas, que estén los técnicos sentados. Principalmente eso. El bucal tiene que haber, al menos nosotros acá en Argentina, siempre en todo el mundo, pero bueno, a veces se puede hacer y a veces a los boxeadores les cuesta dinero, pero se recomienda que tengan dos bucales. Entonces el técnico sabe que debería tener dos bucales, el segundo en caso de que haya que reponer si es que se pierde abajo del ring, ¿no? Entonces, chequear el que tenga el protector inguinal, que tenga su calzado bien colocado, eh, no exceso de vaselina, los guantes, por supuesto, y nada más. Y al centro del ring para dar las últimas instrucciones. Correcto. Veo ya por ahí conectado a Héctor Afú. No sé si ya nos escucha. Mi querido Héctor, ¿estás por ahí? Bueno, creo que todavía no está listo. Parte y ya entrando totalmente al tema que tenemos para este doble visitón. ¿Qué tanto estás como árbitro, como referee, consciente del tiempo? Mm. Bueno, cuando uno tiene ya varios años de experiencia,
inconscientemente sabes cuándo está por terminar el combate. Por supuesto, cuando el timekeeper nos da los 10 segundos antes que finalice la pelea, ya estamos 100% conscientes de que faltan 10 segundos. Pero a veces pasa que por cuestiones del público, de ruidos ajenos, puede ser que no escuchemos la campana, no escuchemos la maderita de los 10 segundos. A nosotros, de alguna manera, eso no nos tiene que importar. A nosotros nos importa en las condiciones en que están los boxeadores y cómo se va dando la pelea. Correcto. Héctor Afú, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Mil disculpas que tuve problemas técnicos, pero ya fueron solucionados. Pero podía escucharlos y qué interesante el tema. La verdad que es digno de que tengamos un tiempo para platicar sobre esto. Saludos a todos. Problemas técnicos te pueden llevar a un knockout técnico, así es que ten cuidado, ¿eh? Pon mucha atención con eso. Al principio escuchaba lo que decía sobre lo que hacía un referee en tiempos remotos hace muchos años. Realmente era un juez árbitro y se dedicaba a levantar la mano. Creo que más importante era lo que anotaba al final de la pelea si se resolvía por decisión de lo que él verdaderamente tenía como responsabilidad. Ahora bien, hablando un poco de lo que decían de lo del tiempo, todo se basa en la concentración. Hay situaciones que se dan inesperadas que de repente ese clic te lleva hacia otra situación y pierdes la noción del tiempo, pierdes todo lo que habías controlado durante 9, 10, 11 asaltos. En un instante pierdes eso. Yo no te lo digo porque a mí en lo personal me ha sucedido que durante el combate suena la tabla de 10 segundos, yo estoy preparado y consciente de que los 10 segundos están ya corriendo, pero pasa alguna situación, algún derribo, alguna pérdida de protector, alguien que hace algo en ese momento y ¡pap! Perdiste toda la concentración, perdiste la noción del tiempo y pueden ocurrir situaciones. Con respecto a lo que le preguntabas a Analía. ¿Cómo estás, Analía? Saludos. Hola, hola. Pero en el fondo pienso, Analía, y como Héctor, decías, que sí debe interesarnos mucho también el entorno, nos interesa, es que son muchas cosas que nosotros tenemos que estar conscientes de que ocurren y no podemos perderlas de vista porque nos puede llevar a situaciones que podemos lamentar posteriormente. Sí, dime, Víctor. creo que mi internet no está funcionando muy bien. Espero que me escuchen. Platicaba con Analía. Físicamente, ¿qué es lo que revisas en la última visita al vestidor de un boxeador? Bueno, generalmente lo básico, lo que se revisa es su indumentaria de protección, que tengan, o por lo menos el principal, que tenga uno o dos protectores bucales, su protector genital y sus pantalones y protector genital que estén en la posición correcta. Si ya los guantes están calzados, porque por lo general eso ocurre, hay inspectores de vendaje que se encargan de esa situación, que estén calzados adecuadamente, que no tengan ningún tipo de, de esencias fuera de la vaselina normal que lleven y que suban a ring sin ningún tipo de objetos que puedan hacer daño al contrario. Ya, por decirlo así, le hemos dado las instrucciones finales en el camerino, cosa que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, te Muy bien. escucho. Básicamente es eso. Las reglas, lo que queremos que ellos hagan en el ring, lo que queremos que ellos no hagan en el ring y básicamente una interpretación de las reglas y decirle que confiamos en que ellos hagan un trabajo adecuado. ¿Cuál es el desgaste? ¿Cuáles son los signos? Le pregunto, ¿es para los dos?
cuando van viendo que va avanzando la pelea, cuando un peleador empieza a perder vertical, cuando las piernas no son, ¿qué es lo que ustedes observan para saber que un peleador empieza a perder facultades? Mira, hay varios factores y voy a comenzar, y disculpa, Analía, Por lo que favor. pasa es que no podemos de repente hablar sobre un hecho en sí, porque hay diversos factores. Un boxeador puede estar peleando perfectamente y de repente recibe un golpe fuerte, pierde la vertical, cae, se levanta y tenemos que verificar si puede continuar o no. Eso nosotros tenemos que tomarnos un tiempo y hacerlo adecuadamente. También puede ser el boxeador que esté recibiendo castigo constante, y llega un momento que por más que el hombre esté en vertical, tenemos que detener la pelea. Yo en lo personal soy un poco elástico, porque no tenemos que perder de vista que esto, si bien es un deporte y lo cuidamos, a los boxeadores también es parte de un espectáculo donde los fanáticos esperan que haya algo adicional. Y ahí es donde el árbitro experto que pudiese sobrellevar una situación un poco más. No sé si me capta lo que te trato de decir. Y los fanáticos y los, entre comillas, expertos, siempre te van a criticar por dos razones, porque la paraste demasiado temprano o porque la paraste después. Eso siempre va a ocurrir. Ahí estábamos nosotros que tenemos que no hacerle caso a ninguno de estos pseudos expertos en el deporte, donde ahora con las redes sociales te fulminan a ti, al boxeador y al que no es boxeador por las tomas de decisiones que hagamos. Esto es algo normal que no nos debe influir en decisiones futuras. Analía, Sí, sí, coincido. Lo que comentaba hace un rato, nosotros los referees somos los que estamos muy, muy cerquita, los que estamos más cerca de los boxeadores y nosotros observamos qué es lo que está pasando con cada uno, observamos su mirada, cómo recibió el golpe que pudo haber recibido y en qué situación está quedando. Y como decía recién Héctor, están los boxeadores aguantadores. Aguantan 3, 4, 5, 6 rounds parados, pero todo el tiempo recibiendo. Entonces ya llega un momento que el intenso castigo hace que también nosotros nos apiademos y paremos el combate, ¿no? No necesariamente siempre tiene que caer el boxeador noqueado. A veces es necesario aplicar nosotros nuestro sentido común y decir hasta acá llegamos. Aquí quisiera yo comentar, Víctor, y regresando a la palabra del mes, que es protección, y mencionar el código de ética sobre saber poner límites. Lo que dijo ahorita Héctor es súper importante. Ahorita ya con las redes sociales, con todo el público, con toda la crítica que hay, es súper importante que el referee tenga esa capacidad de control mental, de enfocarse solamente en su función que está haciendo, y ahí cabe mencionar esta palabra protección, protección mental, concentración, todo para que no te influyan de fuera, ¿no? Estos pseudo expertos, como bien lo dice. Entonces va muy de la mano con todo lo que estamos hablando. así es. Yo también pienso, Víctor, que la detención de una pelea también depende mucho de la experticia del referee, porque con el tiempo tú vas aprendiendo y vas calculando, vas verificando, aunque no se note, situaciones dentro del ring, que quizá una cámara no lo ve directamente, porque es un solo ángulo, pero nosotros como estamos dando vuelta vemos muchas cosas. Vemos cómo llegan al ring, el minuto de descanso, qué hacen, cómo respiran, cómo se sienten, la posición de cómo están ellos apoyados en el banco. O sea, hay muchas situaciones que nos van dando alertas donde podemos tener una comprensión y una lectura mucho mejor a la hora de tomar una decisión final. Correcto. Tenemos algunos ejemplos, si nuestro productor Gilbert nos lo puede poner por ahí, para que me vayan diciendo sobre las acciones
Lo que ven, por favor. Gilbert, cuando quieras. Bien, este es un clásico con Richard Steele. He's a warrior. Look at him. He's trying to stay there and trying to apparently push Chavez out. Play it safe and box. Julio César Chávez, que no le había ido muy bien en esta pelea. Todavía bastante rápido. Richard Steele limpia los guantes y esta es la parte más interesante. ¿Qué van viendo? ¿Van viendo algún daño que sea considerable, que sea interesante revisar? Mira, en este momento de la pelea no pasa nada. O sea, todo está como en los asaltos anteriores, pudiésemos decir. O sea, no hay un dominio de uno de los dos. Ahora hay un intercambio profundo de golpes y no pasa nada. Yo me imagino que en Esa recta de derecha. con esa derecha ya prende la alarma. Mira el árbitro cómo comienza a moverse de una manera diferente, porque ya él tenía un arma sobre ese golpe. Hay una inflamación en los ojos también. Mira cómo mira la vista del boxeador. Yo no soy muy de preguntar cómo te sientes y esto, porque la verdad que no, a veces los boxeadores no entienden el idioma de uno. Si lo entienden, perfecto, pudieses preguntarle, pero yo quisiera que Gilbert pusiera el asalto un poco más atrás para que vieran cómo el movimiento del árbitro y después de la derecha, cómo se movía. Mira, normal, ahí vemos a un intercambio de golpes, el árbitro analizando lo mismo que ha visto durante asaltos anteriores. Hasta que llega, lo vemos. Hasta que llega a la derecha. Todavía lo bromea, se burla de él. Exacto. Como diría Cristian, estoy en Disney. Era la distancia del árbitro. Ahí, ¿sí? Ya es diferente, mira. Esa derecha, de inmediato. Y ahí está. Ocurre esto. Ahora, la noción del tiempo del árbitro. Ya habían sonado los 10 segundos, él se dio cuenta. Nosotros no estamos para dar oportunidad. Nosotros si vemos la pelea, que el boxeador está en malas condiciones, hay que detenerla. Esa es la parte más interesante. Aunque tú estás consciente que quede un segundo o que quedan 2 minutos, tu decisión no se puede basar en si se está acabando el round, si se está acabando la pelea, ¿cierto? Para darle oportunidad a Analía, porque me siento que estoy hablando mucho. Yo ya hablé antes que llegues. Pero sí, totalmente. Nosotros no, como dijiste recién, no importa si faltan 2 segundos para que termine el round, la pelea. Si nosotros vemos al boxeador que no está en condiciones, estamos preparados para detener el combate. Ahora, esta es la parte deportiva, ¿no? Esta es la parte que estamos viendo, la parte deportiva. Ahora vamos al espectáculo. ¿Qué espera el fanático? Sí. ¿Ah? Por supuesto. El fanático espera que el árbitro le dé la oportunidad de seguir, porque Chávez, en este caso específico, iba perdiendo. Y en ese tiempo no había redes sociales. ¿Te puedes imaginar lo que hubiera causado esto? ¿Ah? ¿Cuántos a favor de que la pararan? ¿Cuántos en contra de que la pararan? Pero nuestro trabajo no es ese, no es estar siendo el invitado de honor al día siguiente en las redes sociales. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo que pensamos en ese preciso instante, que a otros le lleva horas analizar, volver atrás, verificar si la paró bien o la paró mal. La decisión de nosotros es instantánea y después de darla no podemos echar hacia atrás.
Y es por eso la experiencia, ¿no, Analía? Es esta parte de ir viviendo exactamente el momento, pero ya traes todo ese análisis que vas haciendo de inmediato. Sí, esta pelea incluso que vimos recién era el round 12. Uno a veces dice, bueno, ¿por qué no la dejó seguir? Faltaban 2 segundos, faltaban 5 segundos. ¿Y qué pasa si la dejamos seguir y el boxeador termina hospitalizado? Eh, eso es lo terrible que puede pasar. Entonces, el público que no sabe de reglamento, el público general que quiere ver ese show, sí, nos van a criticar y van a decir por qué no dejó seguir, faltaban 3 segundos. Pero en esos 3 segundos puede haber 5, 6, 7 golpes y puede ser un desastre verdadero. Así que no es para cualquiera estar arriba del ring, pero si estamos, tenemos que estar preparados para esas cosas. Además, un golpe de Julio César Chávez, a Oh, veces bromeando, el señor Chávez me ha pegado en el hombro y al día siguiente estoy así como casi necesito un cabestillo. No me imagino, por ejemplo, en esas acciones un golpe de Julio. Como decías, quedan 2 segundos. Le alcanza para poner uno o dos golpes a alguien que está realmente indefenso y con reacción lenta, que es una sí. presa mucho más fácil. Cualquier golpe de esos puede traer un desenlace en daño grande o inclusive fatal. Sí, sí, es Y como eso, decía Héctor. Perdón, sí, Héctor. no te preocupes, prosigue, prosigue. No, que digo, como decías vos, Héctor, la gente va a querer show y nosotros vamos a terminar en una situación quizás anticlimática para el resto del público, pero nosotros debemos estar tranquilos de actuar de la manera correcta. Y concentrados y con la experiencia lo podemos lograr. Y esos mismos que critican que se debió parar la pelea, vas a otro encuentro y dicen que la paró muy pronto. O sea, entonces no hay congruencia, ¿no? De lo que ocurre. Están un día en una situación y al día siguiente critican por otra situación diferente. Esto siempre Y va a ocurrir. creo Sí, que tiene que ver con esta parte, Héctor, de que es muy fácil criticar a posteriori. Es muy fácil viendo el resultado o o con lo que tú querías que ocurriera, poder criticar. Es lo más sencillo. Recuerdo la pelea de Omar Chávez contra Antonio Nazaret, en donde el referee le paró el cuarto round. Estaba recibiendo mucho castigo, Antonio Nazaret, y seguía hacia adelante. Y no había algo notorio para detenerla antes. Para mí estuvo muy bien detenida. El público empezó a gritar, empezó a insultar a Omar. Omar decía yo que yo no soy referee. Y efectivamente ya tenía Antonio Nazaret un daño que no era visible de inmediato. Lo llevaron al hospital y lamentablemente terminó falleciendo. Es esta situación en donde uno puede decir, ah, la paro muy rápido. Sí, pero creo que es esta frase que existe mucho entre referees, es mejor un golpe antes que uno después, precisamente por estas situaciones. Yo pongo un ejemplo, pelea de título, dos boxeadores invictos, eh, uno es superior al otro durante toda la pelea y llega un momento que ya, o sea, por más que tú quieras o que el espectáculo prosiga, tenemos que tomar una decisión de detenerla. Entonces llega la posibilidad de que también te digan, árbitro, tenías que pararla en el segundo asalto o en el tercero, vas a pararla allá arriba en el octavo. Entonces tú dices, pero ¿cómo hacemos con el público? Siempre va a haber personas que vean las cosas diferentes. Otros que más están por el show, el espectáculo, esperaban dentro de su mentalidad que la pelea durara más y que fuera mucho más espectáculo. Pero el trabajo de nosotros es la protección. Podemos ser elásticos dependiendo los boxeadores, dependiendo cómo se dé la pelea, pero tomando la decisión correcta, como decías tú, antes que después. Eso es lo importante.
Trae todas estas complicaciones, ¿cómo sabes cuándo es antes y cómo sabes cuándo es después? ¿Cómo lo Bueno, sabes, Analía? eso de verdad. Sí, sí, es verdad, es ese hilo finito, finito, delgado, en el cual estamos transitando durante una pelea. Pero bueno, la experiencia, los años nos ayudan a entender cuándo es el momento justo. Y si no es el momento justo, que sea un golpe antes, nunca uno después. Ahora, hay dos pilares importantes que se toman en cuenta para la detención de una pelea y que todo referee debe tener en cuenta. Primero que todo, el sentido común. Saber que ese boxeador ha sido castigado durante mucho tiempo, ha recibido muchos golpes fuertes, que su cuerpo ya no está igual, que está lento, que cada golpe que recibe la cabeza la echan hacia atrás. La constancia de esto nos lleva del sentido común a lo que es el primer pilar que nosotros sabemos que es que la, lo más importante para un referee es salvaguardar la integridad del boxeador. Entonces, unido a la concentración durante toda la pelea, la lectura y sobre el pilar de detención cuando queremos salvaguardarle la vida al boxeador, es nuestra mayor herramienta. Ahí no hay para dónde desviarse. Hay que leer la pelea, saber que el boxeador no está en condiciones y detenerla sin ningún tipo de preocupación ni a las críticas ni al trabajo que tú estás desempeñando. Oye, Correcto. yo Vamos al quiero aquí siguiente ejemplo, comentar, Gilbert. verás, permíteme tantito, quiero comentar porque cuando estuvimos trabajando los cursos de las certificaciones de WS University, trabajaron grandes expertos, Jay Nady, en fin, el comité de oficiales de ring, pero Héctor en el módulo de introducción puso precisamente estos 4 pilares que no se mencionan en los libros tradicionales donde se van preparando los referees. Entonces, es importante la mención que haces ahorita, Héctor. Gracias por esas aportaciones que ahora están a disposición de todos. Pero también aquí es importante poner, ok, ¿cómo salvaguardas la seguridad? Es una pregunta, la dejo en el aire, quizás no para responder, pero si no conoces, si no sabes cuáles son los signos, ¿verdad? Vitales, desde leer la pupila, desde cuáles son, debe un referee prepararse en primeros auxilios, debe de conocer más allá de solamente los reglamentos de boxeo. Eso lo abordamos en aquellos primeros módulos y debates que tuvimos. Lo pregunto porque lo pusiste, pero aquí quizás a veces se nos hace fácil decir, hey, yo ya tengo la experiencia, conozco los reglamentos, aprobé los exámenes, pero va mucho más allá. ¿Cómo se salvaguarda realmente esta integridad y cómo construyes ese sentido común? No solamente es la experiencia, es el conocimiento, es prepararte Es también. una, es una gran pregunta. Yo diría que muy profunda para quedarnos aquí buen tiempo, pero en lo personal, yo creo que el mismo boxeador te va diciendo, te va enseñando al referee, al público. No solamente tú tienes que ser referee para saber que hay que parar una pelea. Por eso yo digo que el sentido de uno de ver cómo estuvo su coordinación durante la pelea y al recibir tanto castigo, que se ha deteriorado su movimiento, eso te dando la lectura de que ya hay que ir, te va prendiendo el foco de que ya hay que ir observando que este boxeador está recibiendo mucho castigo, que su caminar es distinto, su movilidad distinta, su guardia diferente, sus pupilas distintas. Todo esto te lo va enseñando el boxeador. Es como cuando tú llegas a una casa que no está limpia. Lo primero que tú dices, la casa te está diciendo que hay que limpiarla, que hay que arreglarla, está muy desordenada y uno agarra y comienza a arreglar. Igual, digo, la comparación Héctor, no es nada, pero creo que nos va por ahí. El mismo boxeador te va alertando de que hay una situación de peligro a la cual tú tienes que intervenir porque ese es tu trabajo. cuando quieras limpiar casas, te invito a la mía con todo gusto, mi querido Héctor. Y Dale, dale, cobro barato, cobro barato. Bro. se concluye con la preparación, vaya, no es solamente reglamentos, la ética,
de todo lo que tienes que estar, sino también es una responsabilidad prepararte en estos primeros auxilios, saber leer a los boxeadores, pero eso te lo va dando la experiencia, pero también la preparación. Mira, sobre lo de los primeros auxilios, directora, yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros debemos tener una base en primeros auxilios, porque no todas las peleas son glamurosas y no todas las peleas tienen todas las maravillas que existen en estos grandes eventos. A veces tenemos nosotros que intervenir en situaciones rápidas hasta que el médico suba. Recuerden que siempre le hemos dicho que ninguna pelea debe iniciar sin que haya un médico, un doctor encargado de todo el evento. Sin esta persona, nosotros no, sin esta parte del equipo primordial, nosotros no podemos comenzar. Pero sí es bueno saber cuando un boxeador necesita el primer impas o el primer auxilio hasta que llegue el médico. Yo creo que eso lo hicieron en la convención de la FECONBOX y para mí fue maravilloso. Ojalá se repita y se siga haciendo en las diferentes convenciones que tengamos. Hay un Creo algoritmo que que vamos a compartir que se generó hace un año, precisamente muy enfocado a los referees, ya está en las guías, pero lo vamos a poner, Vic, como lo platicamos en el portal principal de WC, para que tengan acceso a esos materiales. Gracias magnífico. por ejemplos, porque luego me emocionan los temas educativos. Adelante. Correcto. Esta parte, vamos al siguiente ejemplo, Gilbert, para seguir utilizando videos, pero me gustaría que me hablaran específicamente de esta parte de los ojos. ¿Qué es lo que ves en ojos, en reacciones y qué es la prueba? Vamos al video primero, Gilbert. Responsible officiating. And by the way, Verde was not hitting him with the same force in the third round as Marco Verde contra Zona Akele. so Akali can get back into the fight. That actually doesn't do Akali any favors. Zurdo contra derecho, que eso siempre trae una dificultad extra, Analía Héctor. Esta parte en donde no solamente te puedes pisar y detener tu movimiento, pero las cabezas están mucho más cerca y van hacia el mismo lado. That was Sí, sí. merciful to Hay que tener en cuenta cuando tenemos un zurdo con un diestro, ver el tema de las pisadas, ¿no? Porque a veces uno pisa al otro y por ese motivo se cae y no hubo golpe, ¿no? En zurdo contra derecho siempre hablamos del triángulo donde debe de estar el referee. Sí, ¿El triángulo en sí, zurdo contra derecho es mejor de frente o es mejor de espalda? Obviamente de frente creo que no, tienes mayor visión, pero puedes estar más de cerca. frente. Exacto, como está el árbitro, incluso se nota que está buscando la posición para ver mejor. Fíjense que, bueno, no, ahora es el desenlace, pero Mira, esto siempre va a ocurrir. Los boxeadores no están, taking those shots. posiblemente la mayoría no estarán de acuerdo con las detenciones de este tipo. Si lo vemos así, a simple vista, un asalto, pudiésemos decir que el árbitro se apresuró. Pero hay que ver si esta situación de golpes constantes fueron desde el primer asalto. Porque esa es claro, otra lectura que podemos tener. Si desde el primer asalto tú estás recibiendo castigo, e incluso vamos a poner el caso que este sea el asalto donde menos castigo recibiste, pero si lo ves, hay una superioridad del de pantalón azul con respecto al del pantalón rojo con vino. Verde, creo que es verde el de azul, ¿no? El de sí, morado. sí, sí, sí. El árbitro lo que hace aquí es que ya dice ¿para qué más castigo? Si has recibido castigo del primero y esto no va a ser reversible, no lo vas a revertir. Así que mejor, para evitarte más, vamos a detener el combate. Es diferente la consideración, Héctor, cuando tienes un peleador de 4 rounds que quizá está debutando en su segunda o tercera pelea, que alguien que tiene mucho más experiencia. Así es. Nosotros tenemos que enfocarnos en ese boxeador. Primero, cómo entra al ring. Si es debutante, un ejemplo, que sea primera pelea de él. Y si ese boxeador no sabe moverse, no sabe caminar el ring, todavía la alerta mucho más prendida debe estar. Y no dejarlo, por lo menos, si está recibiendo golpes por todos lados, ni siquiera que pase el primer asalto. No camina bien, no tiene lo básico,
no pega, está recibiendo castigo, ya no lo exhibas. ¿Para qué castigo? Es que son muchas las maneras de que un referee pueda determinar la detención de un combate. Pero el mismo boxeador te va enseñando y te va diciendo y tú vas leyendo sobre la marcha lo que hay que hacer. Hay que tener un poco de sentido común también para las cosas. Sí, nosotros ahí en el video vemos unos segundos de acción y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué para la acción? ¿Por qué para la pelea del árbitro? Es lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Se apresuró? No tenía por qué. Pero fíjense que estamos en el cuarto round y seguramente con un árbitro de tanta experiencia debe haber visto todo esto que también lo comenta Héctor, ¿no? Debe haber estado recibiendo castigo durante el primero, el segundo y el tercer round. Es un aguantador. Recibe castigo, no cae, pero ¿para qué más? Entonces, para eso está el árbitro, ¿sí? Para determinar Definitivamente. el momento. Definitivamente, y en muchas ocasiones como referee puedes estar ya sabiendo que si empieza a recibir más, tengo que parar porque está empezando a bajar la guardia, porque sus reflejos no son los Claro. mismos. Gilbert, vamos con el siguiente ejemplo, por favor, que además es muy actual. Varios tienen. Mira, yo vuelvo y repito que el nivel de concentración que el árbitro debe tener es increíble y a veces no lo ponderamos. Nosotros somos, yo diría que la barrera principal, las personas dicen que debe ser las esquinas, ¿no? Los que determinen si el boxeador debe ser retirado o no, pero yo creo que es el referee, es el principal, la principal persona de la barrera de protección para un boxeador que está herido. Este boxeador, yo siento que Rico estaba consciente después de del primer knockdown, porque es tan inteligente que le enseña la dentadura al árbitro para decir, hey, he tirado el protector bucal, no es que se me cayó. Le dice, hey, con esto ganó algo de tiempo. Lo que sí tenía era mucho desgaste. Y el desgaste también es parte importante de la detención de una pelea. No te puedo decir si en este momento el referee escuchó la tabla de 10 segundos, escuchó la campana, porque eso nos ocurre a todos. Todos los referees a veces tenemos problemas. Cuando hay mucho ruido, el entorno, no captamos bien el tiempo que llevamos. Pero determinar que la pelea fue mal detenida cuando tú tenías malas condiciones porque la tenías, cómo caminaste, cómo te veías, qué era lo que iba a venir. Yo no soy, o sea, el referee no es o no debe ser la persona que mira a una esquina y va a decir, oh, acá está el supercampeón. Y mira a la otra esquina y dice, oh, acá está el super retador. Eso no es problema de nosotros. Nosotros tomamos la decisión en un segundo y cuando la tomamos, esa es, no puede ser revertida. Y eso es lo que todo el mundo tiene que tener conciencia. Él lo hizo de la manera que él sintió que debía proteger al boxeador y punto. La pelea se acabó porque el referee lo decidió y determinó que estaba en muy malas condiciones. Eso es lo que yo pudiera decir. Creo que lo puedes ver desde el upper que le conecta y pierde totalmente la vertical, se va contra Usyk a las cuerdas. Esto nos indica mucho y después empieza a recibir mucho castigo cuando se levanta. A pesar de hacer esto, a pesar de estar acostumbrado a recibir castigo, la forma en la que se recarga, la forma en la que voltea a ver al rival, voltea a ver al referee, te das cuenta que está lastimado, Analia. Sí, sí, totalmente. Además, haber tirado el bucal eh, es pedir de alguna manera, dame unos segundos porque no aguanto más. Y sobre todo el ver cómo va al rincón caminando con ese caminar casi cayéndose, también es una alerta para el referee.
Yo creo que tenemos que darle la derecha al referee porque era él el que estaba en lo más cercano a los boxeadores y Rico evidentemente estaba sentido. Puede ser que no haya escuchado los 10 segundos, que no haya escuchado la campana, pero eso es indistinto. No es necesario que escuche la campana. El referee va a actuar en el momento que cree que lo tiene que hacer. Eso me parece muy relevante. Quiero que veamos uno de los ejemplos que más me gusta con Jay Nady. Disculpa, disculpa, Víctor, y es para que veamos la parte deportiva, lo que un árbitro hace y lo que el público que quiere espectáculo espera. Claro, Esperar, Sí. el árbitro no tiene que ver si ese boxeador iba ganando toda la pelea. Él tiene que ver el momento exacto de la acción. Yo no soy el que va a determinar dentro de mí, oye, voy a darle una oportunidad porque él va ganando toda la pelea. No se la voy a detener. Voy a darle la oportunidad de que vaya al rincón, se recupere un minuto a ver qué sucede en el otro. Y si en el otro Claro. entonces sucede lo que no queremos, ahí lo dejo, ¿no? claro. Y en Ahí, la ahí se... acumulación de golpes, ¿no? Esta acumulación de golpes que puede traer con esto, que puede en el siguiente round no recibir castigo tan severo, pero con el poco castigo que pueda recibir, más lo que trae acumulado puede crear un Sí, daño irreversible. pero puede ser también que en el siguiente round sean más los golpes, no menos, sean más y ahí sí que estaríamos en un grave problema. Pero Vamos al ¿quiénes ejemplo, querían? Gilbert. Si quieres, Lo que, sobre este ejemplo, mi querido Héctor, este ejemplo me gusta mucho. Sab Yuda, en una de sus sí. peores actuaciones contra Costa Sioux, el referee Jay Nady. Un Sioux que pegaba además con mucha fuerza. Y ahorita vamos a ver cómo baila. El ritmo que tiene Sab Yuda lo Y es deja un gran, bailando. Adelante, y es Héctor. un gran ejemplo de que los boxeadores, aunque estén noqueados, dicen, yo puedo seguir. Ujú. Y bueno, además se le puso a Jay Nady que mide como 2,5 metros. Esta pelea la recuerdo muy bien. Y estamos hablando del round número 2, Héctor. Apenas. Sí, comenzando. Ajá. Un peleador que basaba en movimiento y en este caminar de pies como Sab Yuda. Bastante ágil, pero se metió con alguien durísimo como Kostia, el ruso australiano. Así es. Gran campeón, ¿eh? Sí, bueno, pregúntale a Julio César Chávez. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos con mucho movimiento y ese mismo movimiento es el que de pronto el Maestro técnico ve. recordista. Sí. Pero peleadores que tienen tanto movimiento y tantas piernas también son un poco más fáciles de leer cuando lo empiezan a perder, ¿no, Héctor? ¿Analía? Zurdo contra derecho. Lo que sucede es que tienen que utilizar, bueno, yo no soy entrenador de boxeo, pero si no utilizas el ya adecuadamente para escabullirte, no, no vas a poder. Siempre van a Claro. entrar. No es tocarlo con la derecha en el caso del zurdo, sino Ujú. que esos ya Y aquí, entren bien. aquí lo tenemos, Increíble. faltando 8 segundos. No hay manera, con ese desbalance, mira cómo se sigue cayendo. Si no lo detiene Navy, y Sí. probablemente si le das 20 segundos para recuperarse, se recupera bien, pero Lo que no sucede, puedes arriesgar. lo que sucede es que hay boxeadores que no se dan cuenta que fueron noqueados. Es más, hay boxeadores que llegan al camerino y preguntan qué pasó. Dicen, no, te acaban de noquear. Quizá él tuvo esa conmoción cerebral y él pensaba que él no se dio cuenta que cayó, puede ser. Se le borró esa parte de la memoria. ¿Quién sabe qué pensó? Tienes toda la razón, Héctor. Yo tengo amistad con un ex campeón del mundo y me mencionaba esta parte donde en el tercer round fue golpeado duramente. Y en el quinto o sexto, no recuerdo, mira cómo va y le mete el guante a Jay Nady. Sí. Yo me Caray. imagino que, ¿por qué me la paraste si yo estoy
excelentes condiciones, pero él no se había dado cuenta que ya lo habían noqueado. Exacto. Y este peleador que te decía, hasta que su hermano le jala el cabello y le pone hielo, se da cuenta que está en el sexto round y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Vamos al cuarto round? No, vamos al sexto. Estuvo peleando de forma automática y esto llega a pasar con los peleadores. Y es muy interesante lo que me estás diciendo ahora, Héctor. También la forma en que cae, ¿no? Vieron que golpea completamente su cabeza contra el ring, el boxeador. Y Ah, muchas veces se les dice a los Aparte, boxeadores, si caes, quédate en el piso, que te den los 8 segundos, no te levantes rápido. Bueno, Judas, evidentemente, sin entender lo que había pasado, se levantó y obviamente estaba totalmente desequilibrado, ¿no? Y el árbitro actuó perfectamente. y a un peleador así lo dejas continuar y ¿qué va a hacer los siguientes 3 golpes que va a recibir? No, lo que pasa es lo va a tener que si soltar. Si Naidi no lo agarraba, después que cayó, se caía nuevamente. No había manera de, estaba totalmente noqueado, pero yo soy de la opinión de que él, la conmoción cerebral fue tal que se le borró ese pequeño momento. No sabía qué había ocurrido. Y hay algunos otros ejemplos, como Mora en la pelea de Nonito Donaire contra Fernando Montiel, en donde por esta cuestión de estar mal posicionado y brincar al peleador para llevar a Donaire a su esquina, a la esquina neutral, no ve la reacción de Montiel y por eso le permite continuar. Por suerte, de inmediato la vuelve a detener, pero esos golpes que puedes recibir cuando no estás consciente y no estás viendo son muy, muy graves. La fuerza con la que puede pegar un boxeador es mucho, muy importante y dañina. Bueno, estamos a punto de cerrar, ya nos estamos alargando, pero me gustaría que empezáramos a pensar en nuestro mensaje final. Xochitl, no sé si tengas un ejercicio y quieres hacer algo antes. Sí, el ejercicio ya lo tenemos listo. Gaby, por favor. A ver qué tanta atención están poniendo, chicos. ¿Qué falta en esta imagen? Páralo en el 1, Gaby. Ya páralo. ¿Ok? ¿Qué falta en la imagen comparado con las otras, con los otros 2 corredores? ¿Qué le falta al corredor del frente? El pie. La sombra. La Yay. sombra. Esa, Víctor. A ver, Gaby, la respuesta, por favor. Exacto. Entonces, El pie. vaya que sí, observar. El pie. Adelante con los mensajes finales y de cierre. Pues creo que ha sido muy interesante y sobre todo poder establecer esta forma en la que el referee está para cuidar, no para revisar el reloj. Lo dijo muy bien y reiteradamente Héctor, para dar oportunidad de que se recupere o para ver si va a dar un mejor. No existe eso. La mayor preocupación, la mayor asignación para un referee es cuidar a los boxeadores, su integridad física y su salud. Así es que estamos a punto de irnos. Primero las damas, Héctor. Además ella llegó temprano, no lo quería decir, pero bueno. Analía. Pagué los 15 minutos. Tu mensaje final. Bueno, agradecida como siempre de poder estar en estos talks, de ser parte y por supuesto seguir trabajando, seguir mejorando y tener siempre, siempre como primer regla cuidar la integridad física del boxeador. Muchísimas gracias. Héctor, ya por ahí hay un amigo tuyo que además es coterráneo y está pidiendo que se te ponga una multa, ¿eh? Ten cuidado. Es muy estricto. Mira, yo voy a aprovechar para desearle lo mejor a Analía en su próxima intervención como referee. Analía es un ejemplo de lo que ha producido WBC y la Universidad WBC. Ella estuvo con nosotros desde que comenzó el proyecto y hoy vemos los frutos. Así que muchas felicidades y sé que va a ser fantástico tu experiencia
en esa pelea. Así que te vaya muy bien y bueno, Muchas gracias. a cuidar los boxeadores. Saludos a todos. Tienes toda la razón, Héctor. A mí me ha tocado poder trabajar con Analí en diferentes lugares, inclusive incluyendo Arabia con pesos completos, y totalmente es un gran ejemplo y una profesional. Muchísima suerte, Analía. Héctor, muchísimas gracias. Siempre un placer verte, estar aquí contigo y compartir todos estos momentos y conocimientos. Queremos agradecer a nuestros productores, déjame decirlo, a Gaby y a Gilbert, que siempre están ahí al pendiente de nosotros, aunque les hayan sacado muelas, ¿verdad, Gilbert? Ni hablar. Xochitl, muchísimas gracias. Y también a nuestro presidente Mauricio Sulaimán. Nos vamos y el próximo jueves, Xochitl, ¿es Masterclass o qué tenemos? Es masterclass y va a ser el miércoles. Estamos en espera que nos confirme nuestro presidente Mauricio Suleimán y Dwayne Ford. Entonces, les estaremos enviando la información. Sí, nuestro presidente tiene por ahí un viaje especial, es una sorpresa para todos los que les gusta el fútbol americano. Si se confirma y se hace así, probablemente no pueda estar en el Masterclass, pero les estaremos mostrando la sorpresa de lo que fue a hacer. Así es que estén pendientes del consejo. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar aquí. Gracias. Chao a todos. Qué bueno que Mauricio ya ahora es Pats, ahora es de los Patriotas. Muy bien. Estamos hablando de Seattle, ¿eh? Seattle. Saludos a Cuídense. todos. Gracias a todos. Éxito, Saludos, Analia. que estén muy bien. Bye. Chao, chao. Bueno, chao Héctor. Gracias por tus Chao. palabras. Muy amable. Chao. Chao a todos, chao. Chao a todos. Gracias.